compartir en el día de hoy sobre el mandamiento principal, el más importante, la base de toda nuestra fe, como Jesús nos enseñó. Y para eso quería que fuéramos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Y dice así: y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la mayoría de ustedes saben que es un escriba. De todas maneras, yo quiero ampliarles el concepto del escriba. En hebreo, el escriba se le llama sofer stan. Sofer stan. Sofer es el mismo acto de escribir, ¿no? ¿Y qué era lo que escribía el escriba? Valga la redundancia. La segunda palabra, que es stan, es un acróstico de 3 letras, ¿no? La primera letra, que es equivalente a la S en español, habla del sefer, es decir, del rollo, porque la palabra de Dios, la Torá, se escribía en un rollo de piel de animales, y el escriba era el encargado de, traspasar al rollo la Torá. Luego tenemos la letra Taf, que equivale a una T, que habla de los tefilín, que son las filacterias que se colocan en los brazos y en la frente, entre los ojos, para orar, ¿no? Dentro de esas filacterias hay un manuscrito donde aparece precisamente el mandamiento más importante. Y lo otro que escriben los escribas son la mezuzá, que es un pequeño pergamino que se introduce en una pequeña barrita que se coloca en los dinteles o en los marcos de las puertas. Entonces, eso es lo que hace el escriba. Y continúa diciendo en Marcos 12, 29, y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y dónde encontramos ese mandamiento? Lo encontramos en el libro de las palabras de Barín, que también se le dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: escucha, Israel, Hashem significa el nombre, que en muchas Biblias se le dice como Yahweh, Yahvé, Jehová. Hashem es el nombre que no estamos seguros bien cómo se pronuncia. Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Y quería como que profundizar un poquito en el significado de esta oración, ¿no? La primera palabra, escucha, que en hebreo es Shema, y significa que debemos escuchar con entendimiento y con una disposición de nuestro corazón a obedecer. Y esa es la disposición que siempre debemos tener cuando vamos a estudiar la palabra, cuando estamos reunidos como iglesia, cuando estamos en la intimidad de nuestra habitación. Siempre pedirle al Señor que nos dé entendimiento, y para eso es indispensable que tengamos un corazón alineado con el corazón de Dios, es decir, con una disposición a obedecerle al Señor, estemos o no de acuerdo con lo que Él nos dice, o entendamos o no entendamos lo que Él nos dice, sino con una confianza absoluta. La segunda palabra de este mandamiento es Israel. Ahora, ¿qué significa Israel? ¿Quién es Israel?
Bueno, Israel es la iglesia de Dios. Israel es todo aquel que tenga la misma fe que nos modeló Abraham, que fue capaz de atender el llamado de Dios y salir y dejarlo todo, dejar toda su tierra, dejar su parentela e ir a una tierra que Dios ni siquiera le había mostrado con exactitud, sino que el Señor le dijo que le iba a mostrar más adelante. Es tener la misma confianza que tuvo Abraham cuando Dios le dio la promesa de un hijo, y que sabiendo él que estaba muy viejo, que ya no era capaz de procrear un hijo, y sabiendo que su esposa Sara también era estéril por su avanzada edad, él confió sabiendo que el Eterno era capaz de darle vida a lo que estaba muerto. Israel somos todos los que confiamos en el Eterno, así como Abraham confió cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, y él sabía que Dios era suficientemente poderoso para resucitarlo de entre los muertos, y que también el Señor Abraham sabía que el Señor iba a cumplir sus promesas, en este caso con Isaac. Israel somos los que tenemos la confianza en las promesas que Dios le dio a Abraham a través de la simiente, hablando del Mesías, como dice el libro de Gálatas, que la simiente de Israel es Jesús, el Mesías, Cristo, y es a través del cual, y solo a través del cual, cualquier persona, judía o gentil, puede ser introducida al pueblo de Dios. Israel es el que lucha por la bendición de Dios, como dice el libro de Génesis en el capítulo 32, 28, cuando Jacob estaba luchando con el ángel del Señor, y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y cuando nosotros luchamos con Dios, no se refiere a que luchamos en contraposición con el Señor, sino es que nos aferramos a Él, nos apegamos a Él y no lo soltamos por nada del mundo hasta que Él nos bendiga. Israel también es el primogénito de Dios, como dice el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 22. Entonces dirás al faraón, cuando Dios le estaba hablando a Moisés: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel también es la niña de los ojos de Dios, como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 1, pues la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Y la niña de los ojos de Dios vendría siendo la pupila, el lugar más importante, ¿no? El que absorbe la luz, ¿no? Nosotros somos la luz de los ojos del Señor, la niña que Dios protege. Israel también, ¿quién es? Pues somos nosotros los siervos de Dios, como dice Isaías 41, 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo.
tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Israel también, ¿quién es? Pues somos nosotros, la esposa de Dios. Como dice Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor. Hashem de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Israel somos nosotros también, porque somos un reino de sacerdotes y una nación santa, apartada, elevada para Dios. Como lo dice Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y es la misma expresión que se cumple cuando Pedro nos los dijo y nos los ratificó, que en Cristo Jesús éramos un reino de sacerdotes y una nación santa. Y como también se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6, y cito, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Israel, ¿quién es? Como hijos, nosotros tenemos que entender que somos herederos, herederos de la promesa por medio de Jesucristo, como lo dice Gálatas 3:29, y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por lo tanto, ya tenemos las dos primeras palabras de este mandamiento más importante, que es escucha, Israel. Vamos a la tercera palabra, que es el nombre del Eterno, que es Hashem, o Yod Hei Bat Hei, que son las 4 letras de su nombre. ¿Y qué significa Hashem? Bueno, Hashem es la plenitud de Dios, es el Padre Santo que dicta las leyes y que también tiene la función de juez sobre toda la tierra. Quería mostrarles cómo se escribe el nombre del Eterno en hebreo. Se escribe con 4 letras, que la tenemos arriba: la Yod, la Hei, la Bat y la Hei. Y el nombre de Jesús en hebreo se dice Yehoshua, y en su versión corta y cariñosa se dice Yeshua. Y si ustedes se fijan, las 3 primeras letras del nombre de Jesús son las 3 primeras letras del nombre de el Eterno, de Hashem: Yod, Hei y Vav. Y las 2 últimas letras son, sustituye la última letra del nombre de Dios. ¿Qué significa Jesús? Significa que Hashem es salvación. Las 2 letras que ustedes ven en rojo significa salvación. También es revelador ver el significado del nombre del Eterno letra por letra, porque cada una de las letras hebreas tienen un significado pictográfico, simbológico en sí mismo. Aquí la vamos a ver. La letra Yod habla de la diestra de Dios, de su mano fuerte. La letra Hei habla de la gracia revelada. Después tenemos la tercera letra, que es la Vav, y que representa la conexión, que es un clavo.
Y la última letra, la Hei, como les dije, gracia revelada. Por lo tanto, el nombre del Eterno significa la diestra de Dios, su mano fuerte, su gracia en el clavo revelada. Y vemos precisamente una historia donde Yeshua se revela como Dios mismo después que resucitó y se le apareció a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 26 al 28, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos con el clavo, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío, Dios mío. Lo adoró, lo reconoció como Hashem mismo, como el Eterno venido y humillado en un cuerpo humano, hasta el punto de que se dejó clavar su mano fuerte, pero con esa misma mano fuerte nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por lo tanto, en el nombre propio de Hashem está revelada su misericordia a través de Jesucristo. Las siguientes palabras del mandamiento es nuestro Dios, nuestro Dios. ¿Y qué nos revela esa expresión? Bueno, en primer lugar, perdón y redención, porque estábamos separados de Dios desde que Adán pecó y fue expulsado del Gran Edén, del jardín del Edén. Y para que Él sea nuestro Dios, tiene que haberse producido este proceso donde Él nos declara inocente, aunque éramos culpables. La expresión nuestro Dios también habla de pacto, como dice, como le dijo o le prometió él a Abraham, y se lo ratificó a Isaac, y se le ratificó a Jacob: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta expresión, nuestro Dios, también habla de una relación íntima. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio de Juan, Él nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Es por eso que nosotros, al igual que Abraham, podemos caminar de la mano con el Eterno, y no solo eso, sino que también reposamos en Él. Esta expresión, nuestro Dios, Dios, la palabra Dios se dice en hebreo Elohim, y es un plural de un singular, porque el singular vendría siendo Eloha, pero la terminación in le da un sentido de pluralidad. Quiere decir que es algo extraño, ¿no? Un plural de un singular, pero no se refiere a que hayan muchos dioses, sino se refiere a que Dios es amor, y el amor tiene diferentes atributos, como es la justicia y la misericordia. Entonces, la pluralidad de Dios habla de los atributos de Dios con los que Él actúa en nuestras vidas. Y luego finaliza esta primera parte del mandamiento diciendo: Hashem, o el Señor, Adonai, es uno. Y aunque Él es uno, Él se nos revela como el justo, el juez justo, y también se nos revela como el misericordioso, lento para la ira y pronto para perdonar. Esa es la característica de Él. También el hecho de que Él es uno, ¿qué nos refleja? Bueno, que Él no tiene divisiones, que Él es incomparable, que Él no miente ni se arrepiente como los hombres,
que Él no cambia, que es inmutable y por lo tanto Él es digno de toda nuestra confianza. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, continuando con la respuesta que Jesús le dio al escriba: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal y más grande mandamiento. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa que amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón? Bueno, significa que hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu de Santidad, quien ha circuncidado nuestro corazón por medio del sacrificio de Jesucristo. Sin esa circuncisión del corazón no seríamos capaces de poder amar a Dios. Dios nos amó primero y Él proveyó de este milagro de la salvación. En Devarim, Deuteronomio 36, dice: además Hashem tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, es decir, el nuestro. ¿Para qué? Para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas por toda la eternidad. Entonces vemos que nadie es capaz de amar a Dios por su propia iniciativa. Esto es una obra de Jesucristo en nuestro corazón, la obra del Espíritu. En Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el cirujano que ejecuta esa circuncisión. Luego, también podemos inferir que la expresión con todo tu corazón es porque, como Dios es uno solo, pues no hay nadie adicionalmente a Dios con quien podamos compartir nuestro amor. Amor que solamente se le debe a Dios, ¿no? Por supuesto, también debemos amar al prójimo. Entonces, con todo corazón es porque no hay otro Dios a quien amar. Continuamos. Con toda tu alma. Vimos también en Deuteronomio 30 de que Él circuncidó nuestro corazón para que también lo amáramos con toda nuestra alma. Y con toda nuestra alma, ¿qué significa? Significa con toda nuestra mente, meditando y haciendo memoria de Jesucristo, su obra, sus promesas, deleitándonos, disfrutando, haciendo las cosas que a Él le agradan, en el poder de su Espíritu de santidad. Y luego dice, con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa con todas tus fuerzas? Es decir, con todos los recursos que Dios nos ha dado, sean dones espirituales, sean recursos económicos. Si tenemos un carro, bueno, iremos presurosos a predicar la palabra de Dios por donde vayamos. Si tenemos un don, como en el caso de Julián, bueno, nosotros lo presentamos como una ofrenda para el Eterno, para la edificación del cuerpo de Dios. Luego continúa diciendo en Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y estarán sobre nuestro corazón como una palabra fresca por la novedad del Espíritu, para que nosotros podamos extraer día tras día agua viva de las fuentes de las aguas de la salvación, porque Yeshua es ese manantial de donde fluyen aguas vivas para vida eterna. Luego continúa diciendo el Shema Israel, escucha Israel, en el versículo 7, la primera parte: se las enseñarás meticulosamente a tus hijos y hablarás dentro de ellas. Bedibartam van, hablarás dentro de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que debemos enseñar la palabra con mucha diligencia y con mucho celo santo a todas las futuras generaciones. Y hablarás dentro de ellas significa que no solamente la vamos a enseñar con nuestras palabras, sino que nosotros vamos a accionar dentro de la palabra de Dios. Es decir, que vamos a enseñar con nuestro propio ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. La segunda parte del versículo 7 dice: estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nos está diciendo que es en todo lugar y en todo tiempo. Estando en tu casa es estando en tu propio cuerpo, mientras el Señor nos dé vida en este cuerpo que es templo del Espíritu de santidad, que es la casa donde nuestra alma habita en este momento, en este mundo. Bueno, nosotros estaremos recordando y practicando este principal y más importante mandamiento. Andando por el camino significa en nuestro transitar por todo este mundo, mientras el Señor nos dé aliento de vida, nosotros estaremos siendo fieles a Él. Cuando te acuestes, habla de cuando durmamos con Cristo. Mientras estemos en este cuerpo, mientras caminemos en este mundo, cuando partamos con Él, y cuando te levantes, habla de cuando resucitemos con Él. Es decir, nos mantendremos fieles en este mundo y en el mundo venidero. Y continúa diciendo en el versículo 8 de Deuteronomio: y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y por esto que el escriba, no solamente que escribía la palabra de Dios y conocía a la perfección cuál era el mandamiento más importante, sino que en su manera de aplicarlo, el mandamiento, colocaba estas palabras en medio de los ojos, en sus manos, con los tefilín, pero realmente el significado para nosotros es más profundo que este significado literal que el escriba le daba. Es para que seamos hacedores y no tan solo oidores, porque con nuestras manos nosotros ejecutamos la obra que el Señor preparó por anticipado, en la cual nosotros debemos andar. Y como frontales entre nuestros ojos es para que veamos la vida con la mente de Cristo. Luego continúa diciendo: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y por qué debemos escribir estas palabras en los postes de nuestra casa? Porque, como dice la palabra, nuestra casa y yo serviremos al Señor para consagrar todo nuestro hogar al Eterno mismo. Y en tus puertas, ¿qué significa y en tus puertas? Pues nosotros tenemos diferentes
puertas mediante la cual interactuamos con el mundo. Son los sensores de nuestro cuerpo, para que pongamos un protector celoso en nuestros ojos y veamos a Cristo en cada persona. Cuando le damos al pobre es como si le damos al Señor mismo. Cuando visitamos a un enfermo es como que visitemos a Cristo mismo. Cuando visitamos a un preso es como si visitásemos a Cristo mismo. Que veamos a Cristo en cada persona. Otro de nuestros portales son nuestros oídos. Y como dice el Shema, para que escuchamos, entendamos y obedezcamos la palabra de Dios, santificando nuestros oídos. Nuestros labios también son un portal. ¿Y qué debemos hacer con nuestros labios? Pues hablar la palabra de Dios, no con florituras, sino con el poder del Espíritu de Santidad. Y nuestras narices también son un portal, para que olamos la justicia, así como hizo Isaac cuando fue a bendecir a Jacob, que aunque estaba ciego, él olió a Jacob y le dio la bendición del Mesías, de la primogenitura. Y con esto estamos finalizando esta pequeña disertación sobre el mandamiento más importante que Jesús nos enseñó, y quería colocarles una pequeña estrofa del Shema cantada, como solemos hacerlo, y para que cerremos con esto. Amén. Bueno, abrimos los micrófonos para que completemos el mensaje.